Hola a todos, en este video vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas vistos en Fundamentos de Programación. Los temas a repasar son variables, ingreso de datos, operaciones, estructuras de control, vectores y matrices. Es importante remarcarles que en esta materia vamos a ver lenguaje C, el cual va a tener algunas diferencias que les voy a ir nombrando con respecto a lo que veíamos en fundamentos. En este ejemplo tenemos un programita donde definimos tres variables. Recuerden que al definir una variable lo que estoy haciendo es reservar un espacio de memoria para ser utilizada por mi programa. En fundamentos teníamos dos tipos de variables, los enteros y reales. En esta materia vamos a ver algunos tipos de variables más. Bien, repasemos este ejercicio. Repito, definimos tres variables en las cuales vamos a cargar datos por teclado y una vez que tengamos dos datos cargados hacemos la suma de los mismos, lo metemos en una tercera variable y mostramos el resultado. Este programita es de lo más simple y se lo conoce como una estructura secuencial. En este ejercicio definimos dos variables, en una de ellas cargamos un dato, hacemos un cálculo, en este caso para pasar de milímetros a pulgadas, y después tenemos lo que nosotros conocíamos como disyunción. La palabra disyunción no es muy utilizada en programación. Se la utiliza más cuando se ven diagramas de flujo. Es por eso que vamos a empezar a llamarla si entonces, que sería en castellano, o si no, if. Recuerden también que en lenguaje C todo se programa en inglés. Esa va a ser otra gran diferencia con lo que hacíamos en fundamentos. Esta estructura, ¿qué hacía? Nosotros poníamos una condición lógica y el programa tomaba un único camino, por el verdadero o por el falso. Por ejemplo, si yo acá pregunto si las pulgadas que calculé son mayor a 4, va a salir por el verdadero y me va a mostrar este cartel. Si no se cumple esta condición, sale por el falso y me muestra este cartel. Cosas importantes sobre esto. El lado del verdadero siempre tiene que tener algo, sí o sí. El lado falso no es indispensable que tenga algo, alguna acción, alguna secuencia de programación. Otra cosa importante es que con esta estructura, que es una estructura de control, solo va a tomar un camino. Es imposible que este programa pase por los dos caminos. Va a depender de la condición y va a tomar solo un camino. En este ejercicio vamos a repasar otra estructura de control que nosotros la conocíamos como ciclo predefinido. En este caso, en lenguaje C va a ser nuestro ciclo for. Y lo que hace este ejercicio es ingresar una cierta cantidad de notas, en este caso 25, las va sumando y luego calcula un promedio. ¿Cuándo utilizamos esta estructura? Cuando queremos repetir una secuencia, ¿sí? En este caso lo que queremos repetir es el ingreso de notas. Tengo 25 notas, o sea que 25 veces tengo que ingresar ese dato. Por lo tanto, uso una estructura para que repita esa secuencia. A medida que voy cargando las notas, las voy sumando. Cuando termino de cargar todas las notas, o sea que termina el ciclo, recién en ese momento hago el promedio, que sería lo sumado dividido la cantidad de notas. Recuerden que para controlar el ciclo necesito una variable de control, un valor inicial,
un incremento, que bueno, el PSIN en este caso lo puedo dejar en blanco, pero sería como si estuviera un 1. Entonces, valor inicial 1, incremento 1, valor final 25. ¿Por qué nosotros lo llamábamos predefinido, un ciclo predefinido? Porque con estos valores que yo le pongo acá, estoy predefiniendo cuántas iteraciones va a hacer esta estructura. O sea, cuántas vueltas va a dar esta estructura. Recuerden que si la intención de utilizar estas estructuras es solamente para que se repita una cierta cantidad de veces la secuencia, normalmente se ingresa 1 como valor inicial, 1 como incremento, y el valor final me estaría diciendo cuántas veces va a iterar. En este ejercicio vamos a hacer un repaso de otra estructura de control, el ciclo no predefinido, ciclo mientras, o ahora en lenguaje C sería el while. Esta estructura también es una estructura de repetición, pero la diferencia con la estructura anterior es que la cantidad de iteraciones va a depender de una condición. En este caso, en este ejercicio, tenemos un ingreso de valores. Mi programa va a ir contando, cada vez que yo ingreso un valor, lo va a ir contando hasta que yo ingrese un 0. Cuando ingreso un 0, el programa sale y me dice cuántos valores ingresé. Entonces, fíjense cómo es la estructura. Tengo un control, realiza una secuencia de acciones y vuelve al control. Hasta que esta condición no sea falsa, mi programa va a seguir dando vueltas, iterando. En el momento que esta condición es falsa, sale y me muestra el resultado. En este ejercicio vamos a hacer un repaso de la utilización de vectores. Recuerden que el vector es una variable con dimensión. O sea, bajo un mismo nombre de variable puedo guardar varios datos. En este caso, en nuestro vector vamos a cargar notas, vamos a calcular un promedio y después vamos a informar cuántas de esas notas superan el promedio. Para eso definimos el vector como una variable más. En este caso el promedio está definido como real. Dimensionamos el vector con el tamaño que nosotros queremos. Suma y contador lo inicializamos en 0. Después ponemos una estructura for para cargar cada una de las posiciones del vector. Recuerden que en este caso nosotros utilizamos un ciclo for para ir variando la posición del vector. Por lo tanto, al inicializar en 1, el primer dato que cargue se va a cargar en la posición 1 de mi vector. A medida que voy cargando los valores, también los voy sumando, como en el ejemplo anterior. Cuando termino de sumar, de cargar y sumar todo, calculo el promedio y en este caso utilizamos dos estructuras de control. Una que lo que va a hacer es recorrer cada una de las posiciones del vector. Fíjense que i lo estoy usando como subíndice. Y a su vez esta estructura interna, el if, me va a controlar cuáles de esas notas que están cargadas en el vector son mayor al promedio. Por último, una vez que controla todas las posiciones del vector, puedo informar cuál es el promedio y cuántos superan ese promedio mostrando el contador. Por último, vamos a repasar un ejercicio de matrices. Las matrices son muy similar a los vectores. La diferencia que tienen es que tienen una dimensión más. El vector es de una sola dimensión, las matrices tienen dos dimensiones. Entonces la principal diferencia que tenemos es que cada vez que tengamos que cargarlo, cada vez que tengamos que mostrarlo, que tengamos que buscar algo, o sea, cada vez que tenemos que recorrer toda la matriz, necesitamos dos ciclos for. Uno que va a controlar la fila y el otro que va a controlar la columna.
¿Está bien? Entonces fíjense que es muy similar a lo que hicimos con vectores. Definimos, lo dimensionamos, en este caso 2 dimensiones, 3 por 4, fila, columna, y cargamos un valor en cada posición. Para este ejemplo, lo que hacemos es buscar un máximo en esa matriz. Recuerden que para buscar un máximo lo que hacíamos es poner la posición 1 como máximo, guardar esos valores de posición y recorríamos toda la matriz viendo qué valor es mayor al máximo que tengo hasta ese momento. Entonces, fíjense nuevamente, necesito recorrer toda la matriz, necesito 2 ciclos for. ¿Qué sucede cuando encuentro un valor mayor a mi máximo? Guardo ese valor en la variable máximo y guardo las posiciones. Una vez que recorro toda la matriz, en mi variable máximo va a quedar el valor máximo y en estas dos variables van a quedar guardados las posiciones. Bueno, eso es todo. Les deseo mucha suerte en esta nueva materia. Nos estamos viendo. Saludos.